Buenas tardes, mis amados hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús para todos ustedes. De nuevo, por la gracia de Dios, estamos dispuestos a seguir estudiando los atributos de Dios con esta serie titulada Conociendo a nuestro Dios. Esta es la quinta clase de esta serie y hemos visto hasta ahora quién es Dios, por qué es importante conocer a Dios y hemos visto dos de sus perfecciones, dos de sus atributos, como lo es la seidad, como lo es la inmutabilidad, atributos incomunicables que solo Dios posee. En el día de hoy estaremos estudiando el atributo de la infinidad de Dios. Dios es infinito, hermanos. Pero antes de comenzar, oremos al Señor. Amén. Dios eterno, que lo llenas todo, que eres absolutamente todo, que tu presencia llena la inmensidad. Oh Señor, nos acercamos a ti por los méritos de Cristo. Oh Señor, tú que eres lleno de toda bondad y gracia, te pedimos que hoy nos concedas conocerte un poco más, conocer que eres infinito, que tú, Dios, no tienes límites. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a comprender un poco sobre tu infinitud y que eso llene nuestros corazones de asombro por tu maravilloso infinito ser. Oh Padre, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén, mis hermanos. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dijo lo siguiente de este atributo. De todo cuanto se pueda pensar o decir acerca de Dios, su infinitud es lo más difícil de captar. Aún tratar de concebirla parecería algo que se contradice a sí mismo, puesto que esta conceptualización exige que emprendamos algo que desde el principio nunca podremos realizar. Con todo debemos intentarlo, dice A.W. Tozer, porque las Santas Escrituras enseñan que Dios es infinito y que si aceptamos sus demás atributos, por necesidad tendremos que captar este también. Mis queridos hermanos, hablar de Dios y tratar de conocer sus inescrutables perfecciones es un total desafío y causa temor porque Dios tiene innumerables perfecciones que ignoramos y que son incomprensibles para nosotros. No se trata pues de perfecciones que iremos descubriendo, sino que son inalcanzables por el entendimiento humano. Él es infinito, y nosotros, los hombres, somos finitos. Dicho de otra forma, hermanos, lo finito no puede, por esencia, captar lo infinito. Sin embargo, mis queridos hermanos, aunque se trate de escalar una montaña con mucha dificultad, como dijo A.W. Tozer, el viaje no es para los pies, sino para el corazón. Trataremos pues, hermanos, en el día de hoy de ver, de alcanzar y de entender un poco el significado de este atributo. Y después veremos algunas lecciones que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas al conocer que Dios es infinito. Hay muchos teólogos que han definido este atributo de Dios y en conclusión dicen que Dios es infinito porque no tiene linderos ni límites. Ni el universo ni los límites del tiempo o el espacio limitan a Dios en forma alguna. Ahora, hermanos, esto no significa que Dios de alguna manera esté esparcido por todo el universo como una parte de su ser tocándonos aquí y otra más allá. No, mis hermanos. Su infinitud habla de que su ser está en todas partes. Por lo tanto, la infinidad aplicada a Dios significa que Él es ilimitado, que Él es inescrutable, es decir, no se puede conocer. Significa que Dios es inmensurable, no se puede medir. Significa que Dios es incomparable, no permite comparación. Significa que Dios es incomprensible, no es comprendido e interpretado. Hermanos, cuando leemos en la palabra, por ejemplo, en el Salmo 147, versículo 5, que nos dice, grande es nuestro Señor,
y abundante en poder, su entendimiento es infinito. Habla de que Dios es tan grande y tan perfecto que no hay límite ni para su poder, ni para su sabiduría, ni para su conocimiento. Cuando en el Salmo 145 de igual forma nos dice que grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inescrutable, nos dice, mis queridos hermanos, que su grandeza infinita no puede ser comprendida por seres finitos. En conclusión, Dios es distinto a cualquier cosa y es distinto a cualquier cosa que tú y yo podamos percibir o experimentar. Incluso las cosas que en el sentido común alguna vez nos parecían infinitas a nuestros ojos o a nuestro entendimiento o que no tenían límites, esas cosas tienen límites. Por ejemplo, hermanos, la energía. En otros tiempos la energía parecía inextinguible y parecía que no se podía contener, ¿cierto? Pero vemos que la misma energía, a menos que no sea la energía de Dios, la energía se puede transformar y se contiene fácilmente. Ahora que vemos, hermanos, existen generadores, existen bombillos, existen baterías, existen plantas eléctricas, etc. Al igual que el océano. El océano nos parecía infinito, nos parece infinito. Si tú lo miras, ves una línea muy a lo lejos y percibimos que es infinito, pero no es así. El océano, los mares tienen límites. Hablando Dios a través del profeta Jeremías a la nación de Judá sobre que ellos debían temer al omnipotente Dios, dice, no tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará. Aunque se agiten las olas, no prevalecerán, aunque bramen, no pasarán sobre ellas. Es evidente entonces que el océano tiene límites impuestos o puestos por Dios. Entonces podemos concluir que todo tiene límites. Pero cuando hablamos de Dios, es un ser sin límites y no puede estar limitado ni siquiera por el vasto universo. Nosotros vemos en las Escrituras también que Salomón reconoció la infinitud de Dios en la dedicación del templo. En Primera de Reyes 8:27, Salomón se hace una pregunta allí. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra?, dice Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa, dice Salomón, que yo te he edificado? El apóstol Pablo, mis hermanos, también comprendió sobre este atributo de Dios y lo usó para argumentar contra las deidades falsas de los atenienses en Hechos 17:24. El apóstol Pablo dice allí claramente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, dice el apóstol Pablo, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, mis hermanos, Dios no tiene límites y no está limitado a nada. Y permíteme profundizar un poco más sobre este atributo de Dios. Cuando hablamos de que Dios es infinito, hermanos, hablamos de que Dios no está limitado a lo material. Dios no está limitado al espacio, Dios no está limitado por el tiempo, ni Dios está confinado a ninguna criatura. Hermanos, cuando hablamos de que Dios no está limitado en primer lugar a lo material, hablamos de que la naturaleza esencial de Dios es espiritual, ¿cierto? Él no está limitado a un cuerpo, Dios es espíritu. Y tal como lo enseña la Biblia, Jesús lo dice muy claramente en Juan 4, nos dice que Dios es espíritu y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, al revelar que Dios es espíritu, significa que ningún atributo de la materia se le atribuye a la esencia de Dios. Y aunque la Biblia, hermanos, puede describir a Dios de manera material en algunos pasajes, cuando dice ojos, boca, manos, brazos de Dios, sabemos que son descripciones antropomórficas que Dios utiliza para acomodar nuestro entendimiento finito de Él. Así que Dios no está limitado
a lo material en primer lugar. En segundo lugar, mis hermanos, Dios no está limitado al espacio. Esto se conoce como la inmensidad de Dios y significa que Él trasciende todas las limitaciones del espacio. Hermanos, todos los objetos finitos tienen un lugar y están en alguna parte específica. Por lo tanto, eso les impide estar en otro lugar al mismo tiempo. Bueno, con Dios, la cuestión del lugar o la localización no es aplicable. Ni siquiera con el GPS más poderoso que exista en el mundo podría ubicar a Dios en un lugar específico. Y esto nos indica, hermanos, que Dios se encuentra en todas partes. Lo que conocemos también como el atributo de la omnipresencia de Dios. En pocas palabras, Dios es el que da origen al espacio y por lo tanto Dios está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Entonces, hermanos, Dios no está limitado a lo material, Dios no está limitado al espacio. En tercer lugar, Dios no está limitado al tiempo. Esto quiere decir que en Él hay ausencia de toda limitación temporal. Por ejemplo, hermanos, para nosotros hay un ayer que se olvida. Por eso cuando nosotros miramos una fotografía, miramos algo que pasó y recordamos eso, ¿cierto? Pero también, hermanos, hay un futuro que tú y yo desconocemos. Bueno, para Dios no es así, mis hermanos. Dios está por encima del tiempo y Él puede ver todo de una vez como un todo. Eso también se conoce como la eternidad de Dios. Simplemente Él no está restringido a los tiempos. Dice la Biblia también en Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Dios no está limitado por la materia, Dios no está limitado por el espacio, Dios no está limitado por el tiempo. Y en cuarto lugar, mis hermanos, Dios no está limitado a ninguna criatura. Dios es el creador del universo. Dios existía antes que cualquier criatura existiera. Y cuando hablamos de la autoexistencia y la autodependencia de Dios, hablamos de que nada le agrega nada a Dios y nada puede quitarle algo a Dios. Y podemos seguir argumentando, hermanos, sobre cómo este atributo de Dios nos enseña que Dios es infinito en todos sus demás atributos. El atributo del poder de Dios, la sabiduría de Dios, del amor de Dios, la misericordia de Dios, justicia de Dios, bondad de Dios, etc. El punto es, mis queridos hermanos y hermanas, que nuestro Padre Celestial es demasiado grandioso como para estar confinado a fronteras físicas. Pensar lo contrario es muy peligroso. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque pensar que Dios puede habitar en algo que tiene límites es hacerlo un Dios muy pequeño. ¿Estás escuchando eso? Es hacerlo un Dios de bolsillo, al que podemos limitar, al que podemos manipular a nuestro antojo. Hermanos, y el resultado de eso es que estamos creando un ídolo. Un ejemplo de eso lo tenemos cuando el pueblo de Israel hizo un ídolo de oro para adorar a Dios con esa representación en el libro de Éxodo. Ellos demostraron que no entendían la naturaleza sin límites de Dios. Y eso es algo, hermanos, que la idolatría hace, ¿lo sabías? Tratar de confinar a un Dios que es infinito a una forma finita para que encaje en las percepciones y los deseos humanos es idolatría. Porque si Dios pudiera ser limitado a un animal, o a una persona, o a un objeto, entonces no sería digno de adoración. Por eso, mis hermanos, es importante el tener una concepción apropiada acerca de Dios. Dios no es glorificado si tenemos una idea equivocada acerca de quién es Él y cómo es Él. Como dije en la primera clase, mis hermanos, hoy día muchos tienen ideas distorsionadas acerca de Dios. Por eso estamos dedicando un tiempo para aprender acerca de Él y así penetrar en una mayor intimidad con Dios. Mientras más conocemos a Dios, más le admiramos y más le amaremos.
Si nuestras ideas acerca de Dios son equivocadas, estaremos sirviendo entonces a un Dios desconocido que no es el Dios verdadero. Entonces este atributo de Dios nos permite conocer que Dios no tiene límites, que Dios no está limitado a la materia, a lo material. Dios no está limitado al espacio. Dios no está limitado al tiempo. Dios no está limitado a ninguna criatura. Amén. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos enseña que Dios es infinito? ¿Qué nos dice este atributo a nuestras vidas y cómo podemos aplicarlo? En primer lugar, hermanos, sin duda nos enseña que nosotros debemos llenar nuestras vidas de reverencia y de adoración a Dios. Si realmente, hermanos, estamos conociendo a Dios, su conocimiento debe hacernos caer postrados en humilde dependencia de Él. Si estamos adorando a un Dios que no cabe en nuestras limitaciones, sino que lo trasciende todo y lo llena todo, entonces ese es el Dios de la Biblia, que ha querido revelarse y que demanda toda adoración para sí mismo de toda criatura. Y dice la Biblia, mis hermanos, que todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. En segundo lugar, mis hermanos, saber que Dios en su naturaleza es infinito en todas sus perfecciones, nos motiva en ir delante de Él en oración y creer que Dios tiene el poder, la sabiduría perfecta para cada una de nuestras necesidades. No dudemos, hermanos, de lo que Dios es y de lo que Él puede hacer y está haciendo en medio nuestro. Hermanos, no olvidemos que Él es un ser personal, que podemos relacionarnos con Él a través de Cristo. Hermanos, no olvidemos que Él es soberano en lo que hace. No olvidemos que Él no es una máquina, que si le pedimos las cosas 3 veces, Él hará lo que le pedimos. No, mis hermanos. Conocer que Dios es infinito nos llama a someternos a su señorío con la confianza de saber de que Dios todo lo puede porque Él es infinito, reconociendo que como Señor de nuestras vidas, Él es quien decide lo mejor para nosotros. Y en eso tú y yo debemos descansar. En tercer lugar, mis hermanos, sabemos que no hay día que nosotros no pequemos. No hay días que nosotros no nos desviemos de la palabra de Dios. Nuestros pecados, por ser contra Dios en primer y último lugar, nos separan de Dios. Pero qué consuelo es saber que Dios es infinito en misericordia. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, mis hermanos, en Cristo Jesús. Si con verdadero arrepentimiento lo confesamos y nos apartamos de Él. Hermanos, la palabra dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, por mucho que abunde el pecado, sigue teniendo límites porque es producto de mentes y corazones finitos. Pero la sobreabundancia divina nos introduce en la gracia infinita de Dios. Es algo maravilloso, hermanos. Recordemos que la sangre de Jesús es infinita para limpiarnos de toda maldad. El perdón salvador de Dios es infinito. Él ha dicho que tomará nuestros pecados y los hundirá en lo profundo del mar. Y dice que no se acordará jamás de ellos. No podemos pecar lo suficiente entonces o caer tan lejos que estemos más allá del alcance de su amorosa misericordia. El Padre Celestial es infinito, su amor no tiene límites y su misericordia no tiene fin. Es algo maravilloso en lo cual tú y yo podemos descansar y estar consolados. En cuarto lugar, mis queridos hermanos, el Dios Trino, quien es infinito, es quien purifica nuestra mente y nuestros corazones. Oh hermanos, saber que Dios es infinito nos permite confiar que su infinito poder nos ayuda en nuestra mayor lucha. ¿Y cuál es nuestra mayor lucha, mis hermanos? Esa lucha que tenemos contra el pecado. Nos ayuda a luchar y nos capacita para luchar contra los pensamientos impuros de nuestras mentes, a luchar con nuestros corazones y sus deseos carnales, a luchar con nuestros sentimientos y emociones pecaminosas.
Hermanos, entonces recuerda que en medio de nuestras tentaciones, impaciencias, temores, furias, odios, violencia, depresiones, Dios, a través de su Espíritu Santo, como agente de santidad en nuestras vidas, nos santifica y nos guía hacia la verdad. Maravilloso eso, conocer a Dios infinito. Y en quinto lugar, mis hermanos, esto es algo maravilloso. Porque conocer que Dios es infinito, como vimos, significa que no está limitado al tiempo ni al espacio. Y esto para el creyente es asombroso, porque significa que Él está con cada creyente en cada momento de su vida, hermanos. Cuando estamos en su presencia durante la adoración colectiva en la iglesia, o durante el tiempo personal de adoración en nuestro hogar con nuestras familias, tenemos que asombrarnos. ¿Por qué? Porque esa libertad que Dios tiene de toda limitación significa que nunca estamos sin Él. A veces deseamos poder ocultar nuestras acciones o nuestro rostro del Padre Celestial por causa del pecado. Pero hermanos, estamos siempre en su presencia. Y esto sin duda produce temor a nosotros. Produce temor, pero también produce tranquilidad, sabiendo que no importa dónde vaya, nuestro Padre está con nosotros. Él está consciente de lo que está sucediendo ahora con los humanos. Él está consciente de cada situación. Por eso es asombroso, como lo decía el salmista en el Salmo 8, que es el hombre para que tenga de él memoria. Hermanos, no somos nada para que Dios tenga memoria de nosotros, ¿no? Somos tan insignificantes, somos nada, somos polvo, somos cenizas, para que Él se preocupe por nosotros. Pero aún así, Dios se digna en vivir en medio nuestro y dentro de nosotros. ¿Tú puedes pensar por un momento en eso, hermanos? Que el Dios infinito, que los cielos no lo pueden contener y que trasciende todas las cosas, habita en nosotros y en medio nuestro. Esto es algo totalmente maravilloso y asombroso. Por eso, como decía, hermanos, debemos humillarnos y postrarnos delante de su infinita presencia y decir gracias a Dios. Debemos adorar a Dios. Debemos creer que Dios en su infinita soberanía suple nuestras necesidades y hace lo mejor para nosotros. Debemos creer, mis hermanos, que su misericordia es infinita para con nosotros los pecadores y que su infinito poder nos ayuda y nos capacita para luchar contra nuestros pecados. Oh, mis queridos hermanos, meditemos en el infinito amor de Cristo. Oh, precioso Cristo, precioso Salvador. Sin dejar de ser quien era, hermanos, quiso hacerse cercano a nosotros para revelarnos la voluntad de su Padre y principalmente para cargar el castigo que el pecado merece. Él quiso abandonar los privilegios que en su deidad tenía y fue a la cruz para pagar las consecuencias de nuestros pecados. Hermanos, Él no necesitaba hacerlo, porque Él no necesita de nada ni está limitado por nada, pero de igual forma se humilló haciéndolo. Por lo tanto, mi querido hermano y mi querida hermana, si entendemos bien la infinidad de Dios y lo que hizo Cristo en la cruz, el resultado será que caigamos a sus pies, con nuestras almas doblegadas en adoración reverente a Él. Amén. Hermanos, que este atributo nos lleve a amar más a Dios, nos lleve a descansar más en Dios, y nos lleve a disfrutar más de su presencia. Dios los bendiga, mis hermanos.